Bueno, antes que nada, buenas noches, Shalom. A todos, bienvenidos. Han ingresado algunas personas más. Entonces, nada, bueno, el día de hoy vamos a hacer como un recuento de algunas cosas sobre los prefijos, especialmente cómo se van a usar con los verbos, ¿sí? Porque hemos visto qué significa cada prefijo, pero ellos tienen algunas alteraciones cuando están siendo usados con los prefijos, ¿cierto? Entonces, eso es importante tener en cuenta porque, aunque el prefijo lo conocemos de una forma, cuando está combinado con el verbo, cambia. Esto lo vimos antes. Cuando es el caso de la bet, vamos a agregar una bet antes del verbo, y la bet ya no va a significar en, por o con, que es su significado normal, sino que aquí la bet va a significar mientras, ¿listo? Como un momento de transición, es lo que está haciendo, o se está usando para eso, ¿cierto? Mientras lo hizo, ¿cierto? En este caso, este es el verbo hacer, o se, es el verbo o se en presente, y entonces con la bet queda be azot, be azotó, ¿listo? Entonces, veamos, hay algunas características en general que con la bet se está agregando una bab, jodem, si nos damos cuenta. Por ejemplo, el verbo vio o ver, realmente están en presente, ver. Y al agregar el verbo queda verot, ¿cierto? Mientras lo vio, ¿cierto? De aquí, bueno, aquí no hay mucho cambio porque de hecho el verbo en presente ya tiene una bab jodem, ¿cierto? Omar, dijo, o decir, beomru, ¿verdad? Bien. Ah, bueno, aquí virot, ¿cierto? Virot. ¿Por qué virot? Porque la segunda letra viene con un sheva, ¿listo? Por eso la bet entonces cambia con un hirik. Habíamos hablado de este caso y bueno, esto se cumple para estas tres letras, ¿listo? La kaf, lamet y bet. Estas tres sabemos que son prefijos. Entonces, al agregar esos prefijos, si la que sigue después del prefijo tiene sheva, entonces en estas tres letras usaremos ese hirik en vez de la sheva, como sucede en los otros dos casos. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo también de algo similar que está sucediendo con la bet. En el caso de los ejemplos, de los verbos, perdón, y sucede con la hey. Entonces, o casi siempre, digámoslo así, siempre, la hey de ser antecedida de un verbo transforma el verbo en un sustantivo. Aquí lo podemos ver. Este es el verbo bara, que es el verbo crear. Y abore, al anteceder la hey, entonces transformó, creó a el creador. ¿Listo? El que hace la creación, el que crea. ¿Bien? Entonces, esa es una de las cualidades que tiene la hey, ayer y a, que transforma los verbos en sustantivos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver muchas cosas, muchas conexiones. Este es el Shores, ¿no? El Shores es la Bet, Resh, Aleph. Y aquí podemos encontrar el Shores. Shores es la raíz. La Bet, la Resh y la Aleph, nuevamente. Otra vez se está agregando este Bab Holem, pero esta Bab Holem es solamente una Nekudot. ¿Listo? La raíz se encuentra en la Bet, Resh, Aleph. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el segundo caso en que al agregar una hey cambia el sentido normal al agregárselo a un verbo, ¿cierto? Tenemos un tercer caso que es con el prefijo de la mem, ¿listo? Entonces los verbos que son precedidos con una mem se convierten en quien realiza la acción, ¿sí? Eh, pero entonces lo ha parecido a la hey, ¿verdad? Es parecido a la hey, que vuelve el verbo en un sustantivo, ¿cierto? Como quien está haciendo esa acción, como vimos acá en bara. Bara es el que crea, perdón, el verbo crear,
Pero aboré con la hei, entonces se vuelve un sustantivo. Pareciera que fuera lo mismo, pero realmente no lo es, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? No es lo mismo realmente porque aquí vamos a empezar a traducir. Vamos a ver un ejemplo. Este es más claro. Ra es el verbo ver, pero en pasado. ¿Listo? Al agregar la mem, perdón, maré, el que enseña. ¿Listo? Entonces va a ser traducidos como el que hace esta acción. ¿Listo? Entonces va a cambiar en ese sentido que va a ser el que hace esto. ¿Listo? Como una cierta ampliación a la información. Siempre el que se usa en forma afirmativa se usa para ampliar la información. En este sentido, al decir, usar el verbo ver o vio, que es este que estamos viendo acá, Rada, y al agregar la men, entonces está ampliando, es una forma de ampliar la información de quién está haciendo la acción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo aquí, y esto a veces no sucede solo con los verbos, sucede también con algunos sustantivos. Or, ¿listo? Entonces va un poquito más. ¿Por qué va un poquito más allá con los verbos? Porque es que la men tiene una función de dar el origen de las cosas, ¿cierto? Ustedes saben, la men son como son dos olas, una grande y una pequeña. Al principio en la creación todo era dice que era vacío, pero las aguas estaban sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, en el principio lo que caracterizaba eran las aguas, o sea, era la mem, la que caracterizaba el principio de las cosas. Por eso la luz, entonces, al agregar la mem, dice, ¿de dónde proviene la luz? El que ilumina, ¿listo? Entonces, de esta va a ser la lógica que usaremos para poder hacer esa traducción con la mem, antecedida a la mem, ¿cierto? Bueno, ¿qué significa la men como prefijo? Alguien que recuerde, que lo pueda recordar. ¿Desde More? Desde. Entonces, de hecho, la traducción misma de la men ya es apuntando al origen o al inicio de alguna cosa. ¿Listo? Entonces, la men, al agregarse en este verbo o al agregarse en este sustantivo, va a indicar el origen de estas cosas, ¿cierto? De la luz o el que enseña. Ah, bueno, acá dice, realmente aquí dice el que enseña, pero ¿por qué el que enseña, cierto? No es el que enseña, digamos, como instruyendo, sino el que muestra una cosa que está enfrente de él, ¿listo? Por eso se puede traducir de esta manera. Tenemos por este lado la palabra Rosh. Rosh significa cabeza o primero, ¿cierto? El primero en algo. ¿Listo? Y al agregar la mem, entonces será merosh, ¿listo? Desde el principio, ¿cierto? Antecediendo un poco más. No solamente, pues, rosh es el principio o el principal, viene también de ese sinónimo que es la cabeza o el principal. Entonces, por eso al agregar la men que hace ese sentido que están hablando desde el principio, desde la cabeza también. ¿Listo? ¿Sí? ¿Tienes pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, estos son los tres prefijos que al anteceder en algunas palabras como en los verbos va a cambiar su sentido y el significado que conocemos como pasa en la bet, que significa mientras que, en la hei, que convierte verbos en sustantivos, y en el caso de la mem, que en el caso de los verbos dice quién es el que está haciendo la acción, quién es el que, ¿cierto? Entonces debe ser traducido así, el que hace esta acción, ¿listo? O especifica cuál es el origen de alguna cosa, como en este caso, el que ilumina, ¿cierto? Está tomando en este caso sí un sustantivo. ¿Bien? Bueno, en la clase de hoy también vamos a ver otro prefijo que no conocíamos, ¿listo? Este es el prefijo de la shim. Este es un prefijo nuevo, ¿vale? Va a tener la estructura básica como she, ¿vale?
Entonces, generalmente va a ser usado o siempre va a ser usado con esta estructura she, ¿vale? ¿Para qué vamos a usar este prefijo? Para decir que o el cual, ¿sí? En una forma afirmativa, ¿sí? Vale la aclaración. Entonces, dijimos que el que ayuda a ampliar información y a entender que hay algo más que decir de las cosas. Siempre hay algo más que decir de las cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos acá la palabra bayam, ¿listo? Bayam. Y aquí en esta palabra tenemos tres palabras, ¿listo? Tres palabras en una sola. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas tres palabras? ¿Quién me puede ayudar a hacer esa traducción literal? Donde podremos verlo. Cristian. No sé si viene de hijo, de la raíz hijo. No. Espérame. De hijo no. Vamos a ver qué nos dice Cristian. Me parece que era agua y a medida que le ibas agregando letras se iba haciendo mar o al revés era. Sí. Se iba transformando la palabra agregando letras, no me acuerdo. Sí. Exactamente. Bueno. Pero ahora que decís Baim. Listo, ¿estás ahí cerca? Eso viene de la palabra yam. Yam, ¿sí? Yam es una recolección de aguas. Es una recolección. Por ejemplo, el mar es una recolección grandísima de las aguas, ¿cierto? Pero mar no se dice yam. Perdón, sí se dice yam. Pero, por ejemplo, para decir agua, decimos maim. O sea, agregando una mem. ¿Listo? Una mem. Maim. Y ya tenemos la palabra agua. ¿Listo? Pero entonces sabemos que aquí solamente tenemos la palabra mar, que está en yam. ¿Listo? Pero ¿cuáles otras dos palabras tenemos aquí? La clave está en la bet, ¿verdad? Porque ya sabemos que yam significa mar. El prefijo, en el mar. Correcto. ¿Por qué en el mar? Porque el prefijo, o sea, la bet es el prefijo en, como en Bereshit, en el principio. Entonces Bien. sería, ¿no? Correcto. Y entonces Baim sería en el mar. No, yam sería mar. La bet en. Entonces, ¿cuál es esa tercera palabra que yo estoy diciendo? Aquí hay tres palabras. ¿Alguien? Mar, en el mar, y alguien que ayude porque no sé. Ya ahí me perdí con. Pues en un mar. Es estar en el mar. Estar. En el mar. Ya Cristian lo había dicho, ¿cierto? Sí, no escuché si de pronto ya Mauricio también lo dijo. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Porque si nosotros hacemos una traducción literal, vamos a ver que yam, desde la yot, es mar. Pero solo queda una bet. Solo queda la bet. La bet que es en. Y entonces, ¿cuál es esa tercera palabra? Esa tercera palabra es el. ¿Sí? Porque nosotros podemos ser específicos. Podemos decir en un mar, ¿cierto? O podemos decir en el mar. Ya estamos dando una ubicación exacta. ¿Listo? Entonces, aquí depende es de la nekudot que lo acompaña. ¿Listo? Porque en el mar es Behayam. Así se escribe en el mar. Behayam. Pero nosotros vimos unas reglas en las que podíamos simplificar esos dos prefijos en uno. Era que la bet se tomaba la nekudot que tenía la hei y la hei se perdía. Entonces ya no queda Behayam, sino Bayam. ¿Listo? Y esto significa en el mar. ¿Vale? Bien, acá está la traducción. Pero ahora vamos a agregar este prefijo, el prefijo de la shin. ¿Listos? Vamos a agregar ese prefijo de la shin. Acá tenemos la palabra. Sería el estar. Bueno, vamos a preguntarle a alguien que quiere hablar por acá. Y dijo, bueno, ayúdanos con esta lectura. Dice Shebayam. Shebayam. Listo. ¿Recuerda la traducción de la shin? Es que él y con. ¿Sí? ¿Cómo es? Que él y ¿cuál?
y en dónde sacaste el? El, no está. Ok. Estaría más el que. Que acá está el que, bien. ¿Qué seguimos? Que está. Ah, lo que dice acá, ¿verdad? Bien, no hay problema. Entonces, por ejemplo, aquí hay una, sí, traduce que está en el mar, ¿listo? Pero si hacemos nuevamente una traducción literal, ¿qué dice? Dice, está, esta palabra no está acá. Ah, Dice, sí. que en el mar. Ajá. Literalmente dice que en el mar. Ya sabemos que aquí dice en el mar. Pero si solo agregamos la shin, dice que en el mar. ¿Cierto? El mensaje queda como cortado. Pero cabe recordar que la palabra estar, ser o estar en el presente no existe en el hebreo. Simplemente que aquí se asume que él está en el mar. Que está en el mar. ¿Sí? Entonces, esto va a ser clave para entender, digamos, a la hora de poder leer. Puede ser que ya sepamos que esto es yam, bayam, y al agregar esta shin, pues ya se nos pierde el sentido, ¿cierto? Y este tipo de cosas son las que nos ayudan, pues, a encontrar el sentido verdadero de la lectura. ¿Listo? Bien. Ahora, aquí tenemos un verbo, el verbo salir. ¿Listo? ¿Cómo se pronuncia? Vamos a preguntarle a Dorothy. Dorothy, ayúdame a pronunciar este verbo. Profe. Ya, profe. Dale, Es que ¿cómo es? se me había ido el internet. ¿Cuál es? Ah, Por favor, ¿Cuál es? este que está apuntando en rojo. Yasam. Yasat. ¿Termina en N o en B? No viene. Esa es una Sadi. Ajá. Yasat. Yatza, ¿verdad? Yatsa. Listo. Sí. Entonces, sí, siempre a veces nos ocurre que al leer se nos cruza al final una B, una T o cosas así, nos pasa mucho. Eso nos pasa mucho porque pensamos a veces que al final tiene que terminar con una consonante. Realmente es lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces, aunque haya Sí. una muda, entonces la completamos con alguna consonante, pero cabe pues ver que es normal que en muchas palabras termine con la vocal. Yatza. Bueno, Y ahí gracias. ya se Yasat. queda la vocal. ¿Listo? Bien. Yatsa. Gracias, Dorothy. Cristian, Bueno, de nada. ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna duda? Slihamore. Ah, sí, Helen. La silencié. Perdón. Tengo una duda. Sí, cuéntame. Es que ahí en la palabra yatsa, ¿cómo es correcto decir? ¿Yatsa o yatsa? ¿Cómo? Es que no encontré la diferencia. ¿Lo puedes repetir? Es que yo puedo decir yatsa marcando la I y la A o yatsa. Ajá. ¿Cómo Sí, se dice? Ok. Listo. Entonces, esta iot muchas veces lo que hacen es que cuando se encuentra con una vocal, entonces la toman como una Y, ya. Ajá. ¿Listo? Pero entonces, también lo que se hace es que la iot se toma como una forma, no es tanto como la Y, sino es una I y una I un poco más suave, su sonido es un poco más suave. Entonces, por eso a veces yo lo que enseño es pronunciarlo más como una I, ya. Y si tú te das cuenta, al decir ya, suena un poco pronunciado la Y, pero más suave. ¿Sí? Es debido a eso. Es un poco más suave el sonido. ¿Listo? Ya, sa. Ya está. Perfecto, gracias. Te la roba. Sí, señora, vale, muy bien. Cristian, ¿alguna duda? Sí, ahí te quería preguntar, ahí con ayuda del traductor, me ubiqué lo que te quería contar. En la palabra anterior, partiendo de Yamaim, vos lo habías explicado, que Yamaim era cielo, Maim era agua, y In era mar. ¿Cómo identificas la palabra mar? O sea, en la que leímos recién, en la que está arriba, ¿no? En Bayam.
O sea, porque cualquiera diría que es otra cosa, que tiene un prefijo y que tiene el mar encima. No sé si me explico, ¿no? Déjame a ver si damos con el punto de esta palabra específicamente. ¿Sí? Claro, exactamente. Ok, bien. Entonces, claro, si tú ves que tiene el prefijo, ya de entrada podemos ver que es un prefijo, pero pues no es un prefijo cualquiera porque la bet en general se acompaña con una sheva. Pero en los casos Claro. que no lleva la sheva, y en este caso, digamos, bueno, otra nekudot, sigue las mismas reglas de la hey, creo que ya hemos visto. Claro, tiene una pata. Exacto, viene con la patada. Entonces, Sí. en este caso se come la vocal que acompañaba la hey y sigue siendo un prefijo, ¿cierto? Entonces, aquí ya identificamos que este es el prefijo y la raíz está en las otras dos. Pero ya, En las otras dos, ahí lo que te queda. correcto, y como ya sabemos que estas dos es la palabra yam, entonces ya entendemos que yam es mar. Y que viene acompañado Claro. de este prefijo que es en él, ¿vale? En él. ¿Ya? Claro. Alejalo un poquito, alejalo a que se vea todo el monitor. Vale, ahí. Y cuando vos le agregás la shim, Ajá. ahí que está en el mar, o sea, en el mar o que está en el mar. Ajá. Entonces ahí toca descomponer la raíz y dos prefijos. ¿Por qué sabemos que la shin no es el principio de una palabra, que no es la raíz? ¿Por qué sabemos que esa shin no es la raíz? Porque es Claro, que ahí es donde me esta shin viene confundía. con una segol. Y esa es la estructura general que se usa para usar la shin como prefijo. Sí, obviamente podemos encontrar otras palabras, pero es que esto nos ayuda. Esto nos ayuda. Claro, porque im, viste que lo usamos para prefijo. Yo buscaría cualquier cosa, un plural de qué, porque im siempre... Entonces uno dice, claro, un prefijo im, Sí. ya, lleva im. ¿Qué será lleva? Uno busca, ¿no? Lleva. Bueno, Im. sí. Claro, y resulta que está en mar la raíz, o sea, la palabra, eso es lo que te digo. Ajá. Bueno, eso es interesante, sí. Por ejemplo, ¿qué sucede acá? Voy a hacer un acercamiento más. Si pudiéramos pensar que im puede ser un plural, y aún un plural dual, porque debajo de, si esto fuera un plural normal, aquí debería ir un puntico, ¿verdad? Claro, Ese tipo de cosas. Por ejemplo, esto no es un sufijo porque es que esto no lleva la estructura de un plural masculino. Esta no es un plural masculino. ¿Por qué? Porque claro, uno, aquí debería ir un punto y aquí no debería llevar nekudot. O sea, no debería ir la pataj. ¿Listo? Claro. Y si fuera un plural dual, tendría que estar sin esta pataj y aquí debería ir la pataj para decir aim, la estructura aim, para hacer un plural. Claro, si fuera llevaim sería, claro, algo en plural dual, por ejemplo. Exacto. Ahí podría ser algo, sí podríamos pensar que ya hay un dual plural y que la raíz puede estar en la sheva y en la bet. Podría. Claro, genial. ¿Listo? Genial, dale, gracias. Eso es. Entonces, precisamente, este ejercicio, estas preguntas que estamos haciendo, es excelente porque nosotros ya sabemos muchísimas reglas, o sea, hemos aprendido y hemos visto muchísimas reglas y podríamos confundirnos, ¿verdad? Precisamente eso es lo que vamos a hacer al final de la clase, vamos a hacer un laboratorio para poder combinar y tratar de retarnos en encontrar las raíces, en crear frases para que seamos cada vez más habilidosos en encontrar las raíces de las palabras. Obviamente, una de las cosas que hay que tener en cuenta es pues que hay que conocer cada vez más palabras, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar mucho a encontrar sus raíces. Bien, esta palabra ya la vimos. Ah, bueno, y vamos aquí. Y entonces simplemente le agregamos la shin y sonaría, si me ayuda Jairo a pronunciarla, ¿cómo sonaría? Shalom, Jairo. Sí, More. Listo. A ver,
A ver. Se leería She Yatza. Se yatza. Muy bien, correcto. Listo, y ya esto, ya sabemos que viene el verbo salió, está en pasado. Entonces, ¿qué salió? ¿Listo? Ya no puede significar que está saliendo o está, bueno, de hecho, si nos damos cuenta, conservó la misma estructura del pasado. ¿Listo? O sea, esta es una oración en el pasado y dijimos que el verbo ser o estar no existe, pero en el presente. Ya aquí no podemos decir que fue salido, digamos, por decir que se pudiera traducir así. No, no se podría porque en el pasado ya va a haber una palabra que es hayá para decir estaba en el pasado, o fue, perdón. ¿Listo? Sheja y sheyatza, entonces, que salió literalmente. No tenemos nada aquí en intermedio debido a lo que acabé de explicar. ¿Listo? Entonces, literalmente, solamente que salió. Literalmente. Aquí, obviamente, tenemos muchas cosas. La bet es en él. Y debido al mensaje que nos están dando acá, entonces dice que está en el mar. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ver esta misma palabra, pero en el pasado. En el mar. ¿Qué significa esto? Bueno, alguien que me ayude a leerlo, son dos palabras, pues podemos pedir el favor a Edut. Shalom, Edut. Shalom, More. Bueno, ayúdame a leer estas dos palabras, por favor. Diría Haya, Bayam. Muy bien. Haya, Bayam. Entonces, este es el verbo estaba en el pasado. Haya, Bayam. Estaba en el mar. ¿Listo? Ahora, queremos agregarle el prefijo que. ¿Listo? Se lo agregamos al verbo. ¿Listo? Y ahí ya quedaría Shehaya Bayam. Que estaba en el mar. ¿Listo? Bien. Entonces, ya si queremos decir esta misma palabra, esta misma frase, pero en pasado, tendremos que usar pues el verbo correspondiente en pasado. Sabemos que aquí todo esto significa lo mismo que está acá, pero en presente. Esto de aquí significa lo mismo que está acá, pero en presente, que está en el mar, que estaba en el mar, ¿cierto? Está más largo acá. ¿Por qué? Porque el verbo sí existe en el pasado y en el presente no. ¿Listo? Bien. Bien. Entonces, tenemos un prefijo más, la shin. Obviamente vamos a ver que hay más prefijos, pero van a ser usados para otro tipo de cosas. ¿Listo? Bien. Hay una combinación que nosotros podemos usar o se puede encontrar en la Tanaj. Es un poco más moderno que la Torá, digámoslo así. Y es la combinación keshe. Keshe. Keshe va a significar cuando. Y entonces va a ser un prefijo que, bueno, va a ir un prefijo para las palabras y en asociación, al estar asociados de esta forma, significará cuando. ¿Listo? Por ejemplo, si pusiéramos acá Keshe Haya Bayam. Keshe Haya Bayam. ¿Qué significa? ¿Alguien me ayuda? Voy a preguntarle a alguien. Gabriel. Gracias. Cuando estaba en el... Gracias, Gabriel. No mentiras. Listo. Entonces, sí, como dijo la señora Dorothy, cuando estaba en el mar. Muy bien. Correcto. Entonces cambiamos simplemente este que y se transforma en un cuando. ¿Listo? Cuando. Muy bien. Listo. Entonces, hasta aquí es nuestra clase, pero no hemos acabado. ¿Listo? Vamos a hacer nuestra práctica y voy a darles la oportunidad que ustedes me ayuden a identificar todas estas palabras. ¿Listo? Voy a ir, no sé, vamos a preguntar más bien. Tenemos acá Jesús América. ¿Reconoces alguna de esas palabras?
Por ejemplo, esta. Ah, no, esta está muy fácil. Esta, no. Una más fácil. Bueno, esta ya la conocemos. Podemos hacer el mismo ejercicio y repetir las que ya hemos acabado de ver. Segunda. ¿Cierto? Señora. Ajá. ¿Esta cuál Ah, es? claro. Sí. Esa es Hayá. Allá. ¿Y en español? Ujú. Hayá en español es... a ver, un ratito. Ajá. Estaba... No, en el mar. A ver, sí. ¿No? Empieza Estaba. Correcto, muy bien. Estaba, allá, estaba. Hayá. Claro, perfecto. Listo, vamos a preguntarle, bueno, Cristian, ¿cuál es esta? Ay, me mataste. Yo te iba a decir la de al lado, de Yom. Y bueno. esta la leo. Yom, sí, día, o Día. espacio de tiempo. Muy bien, día, Sí. excelente. Leemos la que vos me dijiste, pero allá. Asá. Asá. Pero que Correcto. participamos nosotros. Pero no sé qué traduce, no me acuerdo. Yo porque como dijiste, si identifican alguna, te voy a Sí, decir Yom. tranquilo, no pasa nada. Justo Estoy aquí diciendo me espontáneo. ganaste con preguntarme. Ahí está. Listo, mi hijo, ¿sabes tú? Millón. No, esta. Ah, Asá, no. ¿no? Bueno, espera, ya participas. Listo, a ver, ¿alguien más va a Tal preguntarle? vez Col o Shamaín. ¿Está por ahí? ¿Qué es col? Sí, que es todo. Todo, muy bien. Muy bien. Y Shamaín. Shamaín, eso está fácil, ¿no? Por acá. Ujú. ¿Qué es? Bocadol. Lo acabamos de decir, ¿verdad? Shamaín, los cielos, no es cielo. Muy bien. Cielo. Entonces ya lo estábamos nombrando hace un rato. Vamos a preguntarle también a Patricia. Shalom. Patricia, a ver, una fácil, ¿cierto, Patricia? Shalom. Esta es fácil. Vamos a ver. Ra, ¿Dónde? esta, Ah, esta. ya. Esta. ¿Qué significa? ¿En español? ¿Sí? No sé. Ah, listo, bien. ¿Alguien Bueno, sabe? porque Antes de una que yo decirlo. sepa, esta Yom es ¿Yom? día. Malo. Perfecto. Ra no es malo, creo. No. Ra, no me No, acuerdo. esta no es malo. Ra. Ra es malo. Ra. Ah, es que Ra, sí. Esto es un verbo. Ah, no me acuerdo. Listo. ¿Alguien sabe? Vamos a dar la última oportunidad. Sí. Listo, este es el verbo ver. ¿Listo? No me acuerdo si lo vimos hace un momento. Ah, sí, lo vimos hace un momento. Ver. Sí, More. Los voy a mostrar por acá. Ver. Acá. Ah, no están pendientes. Ah, pero ahí está. Ra. ¿Listo? Ver. Este está fácil. Este se repite muchísimo en la Torah. Muchas veces. Decir. Anar. Amar. Decir. ¿Cuál es? Decir. Decir, perfecto, muy bien, amar. Listo. A ver, yo sé que al que le voy a preguntar va a saber qué es esta palabra. A ver, Mauricio Barreno, esta de acá. Grande, More, Gadol. Gadol, grande. Exacto, muy bien. Gladys, este de acá. Este está muy fácil. Sí. Catán, pequeño. Muy bien. Excelente, sí. A ver. ¿Cuál otro? Este también se repite muchas veces. De hecho, Natán, ¿es el nombre del profeta, Natán? sí, ¿qué significará ese nombre? De hecho, eso iba a decir, este también se usa como un nombre, pero es un verbo. Natán, verbo. Mauricio, ¿sabes? Dar. Dar, correcto. O dio, porque están pasados. De hecho, todos los verbos que estamos viendo acá están en pasados. ¿Listo? ¿Por qué? Tienen esa estructura a asá, a amar, Natán,
Ra, Jaya. ¿Listo? Ser, o fue, o estaba. Vio, dijo, hizo, dio. Bien, creo que no hay más verbos. ¿Listo? Y bueno, creo que, a ver, esta nos falta. Estas dos de acá, nadie las ha dicho. Estas dos de acá tampoco. Falta vein también. Vein, ¿qué es? More, esta es al, significa sobre. Correcto, muy bien. Listo. ¿Y vein? ¿Dijiste, Gladys, que qué significaba? No, no Hijo. me acuerdo, no sé, tiene que ver con hijo, no sé. Pero pues, No. ven es hijo, pero no sé. No. Y, Hijos. No sé. no. No, hijo es Ben, sin la yot. Ven. Hijos no es ven. Ben. Es Ben. No es Ben, sino es Ben. ¿Listo? Sí, es Ben. no Hijo sé. es Ben. Benei. Sí. Los hijos de. ¿Listo? Benei. Ah, Benei. Sí. Benei. ¿Listo? Bein es. Entre, ya me acordé, creo que es entre. Muy bien, Helen. Excelente. Y esta de acá. Esta de pronto, si han hecho el ejercicio del Salmo 1, de pronto se pueden dar cuenta. Está también en la bendición del vino, ¿no? Y piri. ¿Piri? Ay, piri. Ay, Dios. Fruta no. Sí, muy bien. ¿El fruto? Fruta. Exacto, Gabriel. Fruto. Fruta o fruto, ¿bien? Ese es el fruto. Peri, agafen. ¿Listo? El fruto de las uvas. ¿Listo? Ok. Ore peri, agafen. ¿Listo? Que creaste el fruto de las uvas, ¿vale? Bien. Entonces, bien, ¿cuál es el reto? El reto es coger todo esto. Aquí solamente estábamos asociando un poquito para que el reto se vuelva más fácil, ¿listo? Pero ¿cuál es el reto? El reto es que nosotros, ustedes me van a decir una oración en español. Van a decir una oración en español. Pero usando estas palabras que están acá. Obviamente vamos a usar estas palabras que están acá. No vamos a hacer el reto más difícil de lo que puede ser. Entonces, ¿qué frase quieren que armemos? Vamos a hacerlo... Vamos a ponerle los prefijos. Acuérdense que podemos poner el que vio. El que vio entre los cielos y el mar. Vamos a poner esto. Hijo. El que vio entre los cielos y el mar. ¿Listo? ¿Qué les parece ese? ¿Quién se le mide ese reto? Yo lo reto. Listo. ¿Con qué empezamos? Esto está fácil. No está ¿Es de tarea o es para ahora? No, es en este momento. Insofacto, decía una profesora. Bien, Mauricio. ¿Qué sería con la shim, el prefijo de la shim? Vamos a ayudarnos todos. ¿Listo, Mauricio? Entonces, tú también puedes, no importa que alcemos la mano, vamos a lanzarnos. Gladys y Mauricio, entonces ya ustedes dos me están diciendo qué debo hacer primero. Vamos a usar qué palabra. ¿Cuál usamos primero? Ustedes me dicen izquierda, derecha, arriba, abajo. El prefijo, ¿no? El que sería la shim. La shim. La shim. Luego la palabra ra, more. Muy bien, vamos a usar esta palabra. Muy bien. Entonces voy a coger la y la voy a poner por aquí. Claro que está... tengo un problema acá. Enviar atrás. Enviar al fondo. Listo, bien. Entonces ya tenemos la palabra ra. Ya tenemos la palabra ra. ¿Qué le hago? ¿Tengo que hacerle algo? Porque aquí, ¿qué tenemos? Vio, ¿verdad? Tenemos vio. Habría que poner la shim, more. ¿De qué? Que fue lo que explicaste, creo. Gracias. No. Bien. Entonces, aquí ya tenemos la shim y le ponemos el segol. Segol. Que vio, dice ahí. Segol. Que vio. ¿Ahí qué tenemos? More. Falta él. El. Muy bien. Sería la hey.
¿La G iría al principio o cómo? ¿Listo? More, una preguntita. ¿Sí? ¿El que vio no lleva primero la G? ¿La qué? La G. Correcto. Ahí está. Esto está mal. ¿Listo? No es con la Shin. Porque si ponemos la Shin, ¿qué significa? ¿Qué es la Shin? Vamos a volver a ver. Que está viendo. No, ¿Qué? ¿qué? O el cual. Mire, estos ejercicios son muy buenos. Entonces, si ponemos la Shin, vamos a poner que vio entre los cielos y la tierra. Entonces, ya un mensaje diferente, ¿verdad? Acá dice, lo que queremos decir es el que vio. Ya estamos diciendo específicamente quién fue el que vio. Estamos hablando de un sujeto. Pero si decimos que vio, estamos ampliando la acción. ¿Sí? Es una ampliación de la acción que estaba haciendo. No solamente dijo, vio entre los cielos y el mar, sino dice que vio. Da un énfasis, tal vez. Podemos usar un énfasis ahí. ¿Listo? Entonces, en este caso, no vamos a usar la Shin. ¿Qué tenemos que usar? La Hei. ¿Listo? Bien. ¿Qué necudo le pongo a la Hei? Lleva Kamet. Vamos a ver. ¿Lleva Kamet? Bien. Vamos a hacernos 4 preguntas. ¿Les parece? ¿La palabra Ra empieza con una gutural o no? Sí, More, es gutural. Sí, la Resh es considerada dentro del grupo de las guturales. Ahora, bien, ¿es de las guturales que no son jotas? Sí. Sí, correcto, claro que sí, muy bien. Entonces, vea que aquí muchos temas estamos aprendiendo y repasando. Ahora, la cuarta pregunta, bueno, ya no podemos hacer la tercera, no la podemos hacer, ¿cierto? Porque, pues, no es de las guturales, no es de las jotas, ¿verdad? Es de las que no son jotas. Ahora, la cuarta pregunta, ¿es de la Het, Hei o Resh que tienen kamets? ¿Recuerdan esa pregunta? Sí, lleva kamets. Sí, lleva kamets. Esa es la cuarta pregunta. Es de la, perdón, no, sí, ustedes se están dejando engañar. ¿Es de la Het, de la Hei o la Ain que llevan kamets? No. ¿Esa regla? Entonces, a veces, vea, a mí también se me estaba olvidando. ¿Listo? Entonces, no es de la Hei, porque el cuarto paso, porque pues, aunque son guturales, pueden ser de las que no son jotas o de las que son jotas, porque la Hei y la Het son de las que son jotas. Pero si llevan kamets, se hace otra cosa diferente. Si llevan kamets... Lleva seré. Segol. Segol, muy bien. Lo mismo que la Ain, si la Ain con pataj, entonces esa Hei que le estamos agregando va a llevar Segol. ¿Listo? Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta en esa cuarta pregunta es que nos pregunta si las que estamos preguntando, hay una que tiene que ser no acentuada. Hay unas 2 que dicen que no tienen que ser acentuadas. Realmente son pero ya les digo, son la Hei y la Ain. ¿Sí? La Hei y la Ain. Dentro de estas 3 hay 2 que son como mudas, ¿no? ¿Cuáles son? La Hei y la Ain. Si estas 2 no son acentuadas, entonces ahí sí se puede usar la segunda. ¿Cómo se sabe que si no son acentuadas? Por la experiencia. Eso sí, déjense a la experiencia. Por el momento, pues, vamos a tener en cuenta que la regla dice que tiene que ser no acentuada, pero simplemente también nos vamos a memorizar que tiene que ser la Het, Ain y la Hei. ¿Listo? Porque el día de mañana, o sea, si no nos podemos olvidar estos pasos, porque el día de mañana vamos a aprender cuándo va acentuada y cuándo no va acentuada. Entonces, no se nos puede olvidar la regla. ¿Listo? No se nos olvide la regla, por favor. Listo, hay 2 personas con la mano levantada. No estoy viendo bien quiénes son, pero tienen la... Dorothy. Dorothy, ¿sí?
Cuéntame. Vea, profe, también hay una cosa que la hey cuando va con un verbo significa el que. Correcto. Por eso es que usamos la hey. Especialmente es por eso que estamos usando la hey y no la shin. Si ponemos la shin, sería que vio. Pero no queremos eso. El que vio. Este ejemplo fue muy bueno. Entonces, ¿qué necudo le pongo? Ahora sí. Pero ahí no se le coloca la camis. Segol. 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 More. Segol. Segol. Bueno, segol es en la cuarta pregunta. ¿Es de la het, de la ein o de la hey que tienen pataj? ¿Es de alguna de esas? Voy a repetir. ¿La het, la ein o la hey? ¿Es alguna de esas? No. Pues, No. Entonces no, y va tiene con sí, tiene razón. Esta, ¿qué regla vamos a aplicar? Vamos a aplicar la regla que dice, ¿son de las guturales que no son jotas? Es de esas. Es de las guturales que no. En ese caso, lo que vamos a usar es un pataj. Un kamets, perdón. Un kamets, ¿bien? Ah, sí, entonces sí. Un kamets gadol. Kamets gadol. Hará. ¿Listo? Hará. Sí. Eso es lo que vamos a usar en este caso. Listo. Ahora sí, ya pudimos decir el que vio. Veamos. Y esto es un avance muy grande. Muy bien. Claro, alguien dijo vein. El que vio entre. Entre. Muy bien. Ahí entonces, simplemente agregamos la palabra vein. Vamos a posicionarlo un poquito mejor. Perdón. Ahí está, vein. ¿Qué más hacemos? Una hey. Ponemos una hey. ¿Qué palabra vamos a usar de todas estas? Shamaí. Entre los cielos, Shamain y Mar. Solo, a ver, More, solo el que me perdí en el que. ¿Qué pasa? La hey con la pataj es el. El vio es ra. ¿El que dónde quedó? El que es vio. la hey. Es lo que vimos al principio de esta clase. Entonces vimos que hay unos prefijos que cuando van acompañados de verbos cambia su sentido. Porque el ahei vuelve un verbo como un sustantivo, dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ya no digo vio, sino estoy diciendo el que vio, es una forma de volverla un sustantivo. De hecho, el concepto, si nosotros lo vemos como una forma, ¿cómo decirlo? Como una forma práctica, al decir el que vio, estoy refiriéndome al sujeto. Y de entrada ya estoy diciendo que está haciendo. Esto también se puede traducir como el guardián o el diseñador. Algo así, ¿sí? O como el que revela. ¿Sí? El revelador. Algo así. O sea, si hubiera una palabra para decir esto como un sustantivo, lo podríamos hacer. ¿Sí? Sino que como en nuestro español a veces no lo podemos cuadrar de la forma como afín, no encontramos la afinidad, entonces decimos el que vio. ¿Listo? Sí, toda roba, gracias. Bien. Entre. Shamain, debe ir una Shamain. Hay que decir, el que vio cielos, el que vio cielos. Entre, el que vio entre, Moreno. Sí, acá está. Entre cielos, sí. Es que no dijiste esa. El que vio entre cielos y el mar, que era Yam. Falta esto. Hey, antes de es otra hey. Correcto, listo. Entonces vamos a usar la hey. Acá tenemos la hey. ¿Qué necudos voy a usar? Entonces, primera pregunta. ¿Es gutural? ¿A dónde lo vas a colocar? ¿A dónde lo vas a colocar, More? ¿Y el mar? ¿Qué? No, yo pregunto. Dale, sí, sí. No, es la les, hey, het, ein, resh. Sí, alef, hey, het, ein, resh. Listo, vale la pena recordar cuáles son las guturales, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿es gutural? Vuelvo y pregunto. No es gutural. No es gutural. Como no es gutural, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necudos usamos? Cuando no son guturales, hey. ¿Algo más?
Dagesh fuerte. ¿Dónde? ¿En la G? No. No, en la de la par. Ah, en la Shin. Muy bien. Dagesh es el que la sigue. Correcto. Sí. Ha-Shamaim. ¿Listo? Ha-Shamaim. ¿Bien? Ahora sí, el que vio entre los cielos. ¿Listo? Ahora, tenemos que usar la siguiente palabra. ¿Qué palabra vamos a usar para mar? Yam. Muy bien, vamos a tomar yam y lo vamos a posicionar aquí para poder completar nuestro mensaje. Entonces dice, en el que vio entre los cielos mar. ¿Vamos bien? Sí. Listo. ¿Terminamos? No, falta ahí el mar. Y el. ¿Qué hago? El artículo. El artículo. La bab. La va, muy bien. La Vamos a poner una bab sheba, con ¿no? una cheva. ¿Algo más? El. ¿Sería una hey? Correcto. Una hey. Listo. ¿Qué Para necudo le poner pongo a la hey. hey? ¿Qué necudo? Esa es una bab, es una no gutural. Entonces volvería a aplicar el hey patat dagesh. Bueno, mi Pero hijo la- es Bakamets. Bakamets. La yod no es gutural. Entonces la yod no es gutural. Cuando no es gutural, la No. hey se le va a poner kamets. Y la Kames siguiente, pat. Ajá. va a tener Pata. dagesh forte. Pero en Cuando este no es caso, gutural. en este caso ya tiene el dagesh, ya venía con el dagesh. ¿Listo? Entonces ya esa regla ya está aplicada en la yod, ya tiene dagesh. Ok. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda nuestro mensaje? Alguien que me ayude a leerlo completo. Bueno, mi hijo tiene muchas ganas de leerlo. Vamos a ver. ¿El que vio? ¿El que vio? Dice. Bueno. Ara. Sí. Beim. Ashamaim. Beayam. Beayam. Muy bien. Excelente. Listo. Gracias, María. Entonces, bueno, este es nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer uno segundo y con esto vamos a terminar nuestra clase. ¿Quién se anima? Zoraida, ¿te animas? Ok. ¿Inventarlo? ¿Algo así? Sí, inventarlo. ¿Ah? El que... El fruto. El fruto. El fruto. ¿Qué te parecen los frutos? Bueno, sí. Bueno, ¿Sí? sí. Los frutos. Sobre. Los frutos grandes. Grandes, muy bien. Los frutos grandes. ¿En los árboles? ¿Qué tal? ¿Sobre qué podríamos decir? O están sobre la tierra, tal vez no. Sobre la tierra, sí puede ser. Sobre la tierra, muy bien. Listo. Bien, ¿qué usaríamos primero? Los frutos. Entonces el artículo, ¿no? Los. Sí. Listo. Hey. Usemos la palabra Hey. básica. En este caso sería perí. Hey. ¿Ah? Bien. Vamos a agregarla acá. Ay, no. Perí, vamos a ponerla aquí en nuestra zona de construcción. ¿Qué le hacemos? Le colocamos la hey. Entonces el artículo que sería los. Ja. Los. Ah. ¿Qué necudo le ponemos? Es una pata. Bueno, pero ahí No entonces, es una gutural. ¿No es no gutural? es gutural. Entonces, hey No. patat dagesh. Puede ser una patá. Sí, ¿por qué la bataja? Porque no es una gutural. Porque No es gutural No es gutural. no es gutural y bueno, también tiene una cheva la siguiente, bueno, pero no, Ajá, ya tiene un forte y tiene un dagesh forte. Ahí ya viene con el dagesh, muy bien. Listo. Entonces, bien, ahí ya tenemos
Los frutos grandes, gadol. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tenemos acá en español? Entonces los frutos. Los frutos. No. ¿No? Acá no, dice, los frutos. acá dice. Ay, No, tampoco sí, los frutos. entonces tocaría colocarle el plural, ¿no? Entonces Claro. una mem ¿Una mem al final? More. Listo. al final. Una mem al final para decir los frutos. Listo. Esta palabra es femenina. ¿Listo? Ah, frutos. Entonces, ¿cómo la ponemos? Perot. Vamos a ponerla en femenino. Vamos a ponerle bab, tap. ¿Listo? Va a arreglar acá un momentico esto. Perot. Ah, pero no solo dice perot, ¿no? Ah, perot. ¿Listo? Los frutos. Ahora sí ya lo tenemos. Ya tenemos los frutos. ¿Y frutas? Listo. ¿Qué hacemos con esto? Perdón, More, frutos es femenino. ¿Señora? Es femenino, frutos. Es femenino. Sí. Ok, gracias. ¿Listo? Bien. Ahora viene la cualidad. Ahora grandes, entonces sería gadol. Correcto. Gadol. Entonces este me lo voy a traer para acá. Ahí ya está. No, More, hay que llevarlo también al femenino. Al plural, ¿verdad? El plural femenino. Listo, bien. Entonces vamos a ponerlo también en plural porque eso es lo que sucede en el hebreo. Por ejemplo, también podemos poner los verbos. Grandes. Los verbos también los podemos poner en plural. Entonces volvemos Okay, y entonces ponemos... le colocamos sí. La tab y la O. Listo. Aquí por cosas del destino, vamos a cambiar esta Kamets por una Sheva, Gedolot. Aperot, Gedolot. ¿Listo? ¿Pero por qué lo cambias? Eso sucede cuando agregamos sufijos. ¿Listo? Esas reglas pues las vamos a ver más adelante. Pero esa no la hemos visto, ¿cierto? No, esto por eso lo hago yo. ¿Listo? Entonces, Gedolot. ¿Bien? Bien. Los frutos, ahora sí tenemos los frutos grandes. Listo, ¿qué más podemos hacer? Frutos grandes. Sobre. Bueno, sobre, ¿no? Sobre que sería al. Correcto, aquí ya lo tenemos. Al. Sobre Al. Muy bien. Sobre la, que sería el artículo, entonces una hey. La tierra. Bueno, por ejemplo, tierra no tenemos acá. Sí. Vamos a ponerlo. Eretz, y no que se oco, ¿verdad? Eretz. Listo, aquí va. Eretz se escribiría así. Ahí lo tenemos, ¿listo? ¿Ya? ¿Acabamos? Sí. No, pero me hace falta el artículo. Me hace falta el artículo que sería la hey, porque es la tierra, ¿no? Sí, correcto. Entonces le ponemos el artículo la hey. ¿Qué necudo le ponemos? Bueno, ahí tenemos una gutural. Entonces ahí tenemos la gutural. Entonces sería una kamets. Una kamets. Primera pregunta, ¿esto es gutural? Sí. Sí. Es una gutural. ¿No son jotas? Pero no son jotas, pero pertenece al grupo de al, ay y res. Correcto. Entonces, ¿qué le ponemos? Una kamets. Kamets gadol. Listo. Kamets gadol. Kamets. ¿Ya se quedó ahí? A la Ale Sí. tiene que cambiar la Nicudo. Lleva una Kamets. ¿Y qué regla es esa? No me acuerdo, pero yo sé que esa palabra las dos llevan Kamets. Excelente, Elizabeth. ¿Saben por qué? Porque esto es una excepción. ¿Por qué? No hay motivo. Simplemente se cambia. ¿Listo? Aretz. Aretz. Es una de las excepciones. ¿Bien? Muy bien, Elizabeth. Entonces, vamos a pedirle el favor a Elizabeth que me ayude a leerlo completo. ¿Listo?
Ay, more, gracias. Ay. Ay, ya va. Súper. Ruth, espérate a ver. Ay, ya no me acuerdo si no se pronuncia. No, Prot. Ahí sería P. No me acuerdo. AP. Esta es una P. Ahí sí suena P. Sí. Prot. ¿Listo? Aperot. Gedolot. Aperot, Gedolot, al Ares. Ajá, muy bien. Aperot, Gedolot, al Ares. ¿Qué significa? Los frutos grandes sobre la tierra. ¿Listo? Bien. Entonces, yo creo que vamos a seguir haciendo así muchos ejercicios, vamos a agregar nuevas palabras para que nosotros pues sigamos entrenándonos en hacer muchas oraciones y revisar todas esas reglas que hemos aprendido. ¿Listo? Excelente. ¿Listos? Bien. Entonces, nada, les deseo lo mejor. Buena noche, buen descanso y Toda Rabash. More. Chao, chao.